Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, un cordial saludo. En el video de hoy estudiaremos el tema titulado Economía planificada. La economía planificada, ¿no? Es, digamos, lo contrario, lo opuesto a la economía de mercado. Su mismo nombre lo dice, que está planificado, que está centralizado, ¿no? Que está, digamos, dirigido por alguien o por algunos, ¿ya? O por una institución, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que en la economía de mercado estaba la mano invisible, el egoísmo que proponía Smith, ¿no? Que el mercado se regulaba solo, ¿no? Por los precios, ¿no? Entonces, la economía planificada es muy distinta, ¿no? En algunos lo conocen como la economía de Estado, la economía centralizada, ¿sí? O la economía centralizada planificada, ¿no? O algunos también la economía intervencionista, ¿no? Porque el que interviene es la institución, ¿no? El gobierno, el Estado, ¿ya? Para comprender un poco, eh, hay que conocer su origen, ¿no? El origen, ¿no? Se basa con un filósofo ya contemporáneo, ¿no? Karl Marx, ¿no? Con su obra El Capital. ¿Qué dice Karl Marx? Karl Marx sostiene que los poseedores del capital, es decir, las fábricas, las máquinas y los medios de producción en general, explotan a los trabajadores, ¿no? Que hacían largas jornadas de trabajo por un salario ridículo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el periodo en el que está Karl Marx es el periodo de la Revolución Industrial, ¿no? En donde se trabajaba pues 10, 12, 14 horas, ¿no? Para para ganarte pues algo irrisorio, ¿no? Algo mínimo, ¿ya? Mientras que dice Marx que los propietarios se llevaban todos los beneficios, es decir, el trabajador, el obrero trabajaba tanto y tan largas y duras jornadas que ganaba poco, ¿no? Y eso era todos los días y cada 15 días o al mes pues recibía algo, algo mínimo, ¿no? Mientras que los capitalistas se llevaban todo, ¿no? Todo lo demás. Entonces, ¿qué dice Karl Marx? Marx sostiene que los trabajadores eran los que generaban todo el valor de los productos a través de su mano de obra y que no recibían la recompensa por este valor generado. Por ejemplo, si la madera, tornillos, plásticos y otros factores productivos necesarios para producir una mesa valen 10, por ejemplo, una vez que los trabajadores lo transforman, ¿no? Crean una mesa que vale 30, la diferencia de 20, Marx lo llamó plusvalía, es decir, aquello que hace que el material con el que has trabajado adquiera un valor agregado, ¿no? El problema es que los trabajadores se llevaban muy poco de esos 20, por ejemplo, solo 2. Y el empresario que no había hecho más que poner la fábrica se llevaba todos los beneficios, en este caso, 18. ¿No? Entonces, vamos a suponer que las tablas, los tornillos, etcétera, todo lo que se necesita para elaborar una mesa, ¿no? Todos esos materiales te cuestan 10. Cuando ya todo está terminado, ya todo eso ya no te vale 10, sino te cuesta 30. Es decir, es como tú invertiste 10 y lo vas a vender por 30. Entonces, esos 20 de diferencia, que es la ganancia, esa ganancia, dice, el obrero solamente recibe una mínima parte, por ejemplo, 2, y el resto, 18, se lo lleva el empresario, ¿no? Se lo lleva el empresario. Esa diferencia, ese, digamos, valor agregado, se le conoce como plusvalía, o Marx lo denomina plusvalía, ¿ya? Puesto que el sistema no puede mantenerse sin ellos, Marx animaba a los trabajadores a iniciar una revolución que terminará por acabar con el capitalismo, ¿ya? Hay que tener en cuenta que por ese tiempo está la revolución industrial, como digo,
y está en auge, ¿no? El sistema capitalista, ¿no? El sistema empresarial, ¿ya? Este sistema, inspirado en la teoría marxista, nació en la Unión Soviética después de la Primera Guerra Mundial, con la Revolución Rusa en 1917. Posteriormente, se extendió al este de Europa, donde estuvo vigente hasta los años 80 del siglo XX, y en la actualidad pervive en países como Corea del Norte, ¿no? Son los denominados países socialistas o países comunistas, ¿ya? ¿Sí? Entonces son hoy en día pues Venezuela, Cuba, ¿no? Ah, son digamos algunos, digamos, algo de lo que ha quedado de esa revolución, de ese cambio que se instauró o que se produjo con Karl Marx, pero que patentemente se realizó en 1917, ¿no? Así, Marx defendía que los medios de producción deberían ser públicos y también todos los productos que los trabajadores produjeran que se repartirían entre los ciudadanos. Todo el mundo trabajaría por un sueldo digno y se acabaría con las grandes desigualdades de renta, ¿ya? Es decir, todo lo que se produce debe ser público, ¿no? Esos 20 se debe repartir entre todos, ¿ya? Esa plusvalía, esos 20 tiene que ser repartido equitativamente entre todos o a partes iguales, ¿no? ¿Ya? Bien, la economía planificada, ¿no? Ya sabemos las preguntas básicas que se hace la economía, ¿verdad? ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? En la economía planificada, ¿qué producir? El Estado, ¿no? El que produce acá es el Estado, pero ¿qué produce el Estado? ¿Ya? Y el Estado es el que toma las decisiones de qué se debe producir. Si se debe producir azúcar, arroz, etcétera. Eso lo determina el Estado. Por eso economía planificada. El Estado determina, planifica según los objetivos, ¿no? Para que les llegue a todos en partes iguales. Todos son iguales, ¿no? ¿Ya? Empresas públicas. Las empresas públicas están para cumplir los objetivos del plan, ya no es la propiedad privada, sino todo es público, ¿no? Ejemplo de ello tenemos salud pública, educación pública, ¿no? El seguro, etcétera, ¿no? Seguro público también, ¿no? Etcétera. Entonces, digamos, las empresas públicas se dedican, ¿no? A brindar todas las necesidades básicas de los ciudadanos. ¿Para quién producir? El Estado reparte según las necesidades de la sociedad, ¿no? Acá no, yo quiero esto, no, según la necesidad, ¿no? Según la necesidad. Algo más o menos lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿no? Creo que es una excepción, ¿no? Porque nuestro sistema de gobierno no es comunista ni es socialista, ¿no? Y esperemos que no, ¿no? Ya que hay una tendencia en la región, y cuando me refiero a la región me refiero a América del Sur, ¿no? Digamos, hay, hay intereses, ¿no? En que quieren que la región, ¿no? Se convierta en un foco socialista, ¿no? En un foco comunista, ¿ya? Por ejemplo, algunos países que están luchando en contra del socialismo, del comunismo, es Argentina y ahora lo que se está viviendo también en Chile, ¿no? Con esto de las protestas. Bien, ya hemos visto aquí las preguntitas de qué produce el Estado, cómo las produce. Bueno, expliquemos un poco, ¿no? Ya lo hemos dicho en realidad, ¿no? El problema es la elaboración del plan entraña una gran dificultad, claro, porque ¿cómo sabe el Estado qué es lo que necesita la gente, ¿no? Recuerdan ustedes que es muy contrario a lo que decía Adam Smith, ¿no? El Adam Smith dice, no, el egoísmo de la gente hace que se mantenga un equilibrio en el mercado, ¿no? Pero eso tampoco no todo es color de rosa en el capitalismo, ¿no? Si es que se les deja sus anchas. Ahora, también aquí surge este problemita, ¿no? Cómo es que el Estado va a planificar? ¿Cómo es que el Estado sabe qué es lo que necesita la gente? ¿No? ¿Ya? Entonces ahí está la cuestión. ¿Cómo producir, no?
como le decía, las empresas públicas lo que buscan es lograr los objetivos, ¿no? Ya no les interesa producir de la manera más barata posible, sino que solo buscarán cumplir los objetivos. Si este mes tiene que producirse, por ejemplo, 10 millones de zapatos, cueste lo que cueste, pues eso tienen que hacer, ¿sí? El problema, el cumplimiento de los objetivos es prioritario, pero no la manera de conseguirlo, ¿no? Las empresas públicas carecen de incentivos para producir con menores costos. Más bien sucede todo lo contrario, se intenta acumular la mayor cantidad posible de recursos, muy por encima de las necesidades, con la finalidad de cumplir a toda costa y costos los objetivos fijados, ¿no? Y aquí es donde también el aparato estatal se vuelve, digamos, una máquina, ¿no? Una máquina de impuestos, ¿no? Porque ¿de dónde va a salir todo eso? Pues de los impuestos de nosotros que trabajamos, ¿no? Para darle a todos, ¿no? A todos, tengan o no tengan trabajo. O sea, así yo trabaje, pues esa es una dificultad, ¿no? Del socialismo. Si tú, trabajador, te ganas tu plata y todo, y hay otro que por X razones no tiene trabajo, no accede, entonces con tus impuestos, pues se hacen todos estos programas públicos, ¿no? De la salud, del SIS, por ejemplo, de los bonos, ¿de dónde creen que sale? Sale de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, hagas o no hagas, pues igual vas a tener lo mismo, ¿no? ¿Para quién producir? Pues el Estado decide quién necesita más o menos bienes, ¿no? Ah, tú eres rico, dice el Estado, no, tú no necesitas mucho. Ese también es un peligro, ¿no? Dentro de esta economía planificada. Como en muchas ocasiones las familias no podían acceder a los bienes que deseaban, en estos países solo podía aparecer un fuerte mercado negro. Claro, yo necesito esto, pero el Estado no me lo da, ¿qué hago? Voy al mercado negro, ¿no? Y lo consigo. Ya. Bueno, ventajas de la economía planificada. Existe una gran igualdad en la distribución de la renta, puesto que todos los empleados son públicos, el Estado fija un salario parecido para todos ellos. Por supuesto, trabajos importantes para la sociedad como médicos, ingenieros ganarán más. Sin embargo, es complicado llegar a una gran riqueza, claro, ¿no? Por los sueldos en realidad no, pero sabemos bien que los trabajadores públicos, bueno, reciben también algunos otros beneficios, ¿no? Altos niveles de empleo, ¿no? El Estado trata de asegurar un empleo a todos los individuos, ¿no? Para asegurarle unos ingresos mínimos. En estas economías planificadas es más complicado que se alcancen cifras de desempleo tan altas, ¿no? Necesidades básicas de la población están cubiertas, claro, por ejemplo, la educación, la salud, aunque digamos que, ¿no? Que si fuera enteramente, pues, por ejemplo, echemos una mirada a Cuba, echemos una mirada a Venezuela, cómo está la educación, cómo está la salud, claro, Cuba, la salud tal vez, ¿no? Los médicos, ¿no? ¿Ya? El Estado provee aquellos bienes imprescindibles para la supervivencia de los individuos, además de educación y sanidad. De esta manera se garantiza a los ciudadanos cubrir sus necesidades primarias, algo que no siempre ocurre en la economía de mercado. Bien, inconvenientes de la economía planificada. Por lo menos hay 4 inconvenientes o 4 desventajas, si quiere. Hay errores de previsión, escasez de algunos bienes y abundancia de otros, ¿no? En la película, no sé si ustedes habrán visto, un ruso en New York, Robin Williams, ¿no? El famoso autor de Patch Adams, no sé si han visto a Patch Adams, que vive en la extinta Rusia, ¿no? Unión Soviética, hace cola, hace cola durante horas junto a cientos de personas, ¿no? Robin vuelve a casa excitado porque ha conseguido varios rollos de papel higiénico. ¿No? No estoy seguro de si se trata de una exageración, pero hay muchas historias que cuentan casos parecidos. Algo muy parecido fue, por ejemplo, en el gobierno de Alan García, ¿no? En el primer gobierno de Alan García. Yo estaba pequeño y ustedes obviamente todavía estaban, no estaban ni en planes, ¿no? Entonces, se hacían largas colas, por ejemplo, ¿no? En el gobierno de Alan García, para obtener que un kilo de azúcar, un kilo de arroz. Quizás el norte, yo recuerdo que el norte no sufrió mucho, ¿no? Pero quienes sufrieron fueron más los de Lima, ¿no? Entonces yo recuerdo que veía ahí las grandes colas que hacían y llegó a un extremo en que se
en que ya no había, pues, ¿no? Escaseaba, por ejemplo, el azúcar. Entonces, ¿qué repartía el gobierno? Esos caramelos de limón, ¿no? Con esos caramelos de limón endulzaba a la gente, ¿no? Su café. Claro, eso es muy distinto, ¿no? El gobierno de Alan García fue por otras cuestiones, no es porque era socialista, ni comunista, ni tenía una economía planificada, sino el gobierno de Alan García se produjo toda esa crisis por la inflación, ¿no? La inflación. Entonces, pero me hizo recordar, ¿no? Esta parte de la película, ¿no? O sea, en un, en un sistema de economía planificada, entonces la gente hace colas para recibir lo que el Estado cree conveniente que necesita la gente, ¿no? ¿Ya? Entonces, no, y se debe esperar, ¿no? Por eso un poco la referencia. Bien, el Estado se equivocaba con frecuencia en sus previsiones y no tenía en cuenta las necesidades reales de la sociedad. Ese es el problema, ¿no? A veces se producían, por ejemplo, más tractores que los que se necesitaban y menos zapatos. Esto es imposible en una economía de mercado con señales a través de los precios. ¿Se acuerdan que la economía de mercado se guiaba por los precios, ¿no? Si el precio sube, ¿no? Es porque el producto o el bien está escaso, ¿no? Y si el precio baja es que hay en abundancia, ¿no? La excesiva burocracia, ¿no? Eso es lo malo de una economía planificada, ¿no? La burocracia que primero pasa por esta oficina, luego por la otra y luego por la otra. Ya tendrán ustedes experiencia, yo también, yo he pasado también en algunos trabajos por el Estado y créanme que es aso. Tienes que estar ahí detrás de tus papeles para que tus papeles se muevan, tienes que estar ahí. Detrás, 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 ¿no? Que no, que ya que lo va a firmar tal oficina, que lo va a firmar, no, que ya lo pasé a tal oficina, te vas, no, que todavía no me lo mandan, y así, ¿no? Entonces, una burocracia, pero se supone que la burocracia es para agilizar, para ayudar, ¿no? Y no para entrampar, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y todo eso es para que tomen una decisión, para que te paguen, por ejemplo, ¿no? En el Estado, para que te paguen es así, ¿no? ¿Ya? Entonces pues, tú presentas la documentación, esa documentación la revisa la oficina tal. Una vez que la revisa la oficina tal, pasa a la siguiente oficina. La siguiente oficina lo vuelve a chequear, mira, y así como 3, 5 oficinas, hasta que recién llega a la oficina y dice, ah, ya está todo ok, sí, procede tu pago. ¿Cuánto demoró eso? Lo que debería demorar pues un día, pues, demora una semana, 15 días, ¿no? Y incluso a veces más, ¿no? ¿Ya? Bien, la falta de incentivos para la innovación y la eficiencia, es decir, no hay, pues no, si todos ganan lo mismo, no, hagas lo que hagas, te van a pagar lo mismo, claro, a excepción de los médicos, ingenieros y otros profesionales, ¿no? Pues no hay incentivo, ¿no? Imagina que yo a ustedes les digo, mira, no importa lo que hagas durante el curso que te voy a poner, te voy a poner un 20, un 15, ¿no? Ahí se me ha ido el 1, ¿no? Te va a poner un 15 en todos los trimestres y como nota final. La única condición es tener un comportamiento aceptable en clase. ¿Mm? ¿Qué harían? Ustedes, algunos que son bien empeñosos y que me envían sus correos y que los reviso, ya les estaré respondiendo, no se preocupen, ¿no? Ya estoy revisando de acuerdo a lo que me van enviando y de acuerdo a lo que hacen. No, algunos obviamente pues tendrán mayor y mejor nota porque lo envían a tiempo y lo hacen bien. Hay otros que no lo envían a tiempo, no lo hacen bien, les faltan algunas preguntas, pues obviamente yo no voy a ponerle la misma nota, ¿no? Pero esta economía funciona así, ¿no? Hagas lo que hagas, lo hagas bien, lo hagas mal, igual te voy a poner la misma nota. ¿Ustedes qué pensarían? Para eso no. Para eso, ¿qué motivación tengo, no? ¿Qué eficiencia voy a tener para eso? ¿Cómo voy a innovar, no? Es decir, no compiten, no hay competencia, ¿no? En cambio, en las empresas privadas hay competencia. ¿Quién hace lo mejor, no? Por ejemplo, ¿qué colegio es el mejor?
y en qué sentido es el mejor, en lo académico, en lo disciplinario o en todo, etcétera, ¿no? O qué academia, por ejemplo, es la mejor, ¿no? Entonces, en la empresa privada hay competencia, ¿ya? Y falta de libertad individual, ¿ya? En estas economías no existe soberanía del consumidor, no es que el consumidor elige, ¿no? Sino que ya el Estado te lo te da y te dice qué es lo que tienes, qué es lo que necesitas, ¿no? ¿Ya? Eh, tú y también libertad para trabajar, ¿no? Tú quisieras trabajar en esto porque estudiaste esto o porque te sientes inclinado a realizar tal o cual oficio, pero el Estado dice, no, aquí, ¿no? O la economía planificada te dice aquí, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Ya que la empresa central, ¿no? Tiene otros objetivos, entonces te manda a trabajar allá, ¿no? Entonces, vemos que todos estos inconvenientes acabaron por colapsar. La mayoría de países que adoptaron el socialismo puro o economía planificada a partir de 1910. Todos estos que solamente quisieron ser economía planificadas, todo eso colapsó y fracasó, ¿no? En 1920, ¿no? La falta de incentivos y los errores de previsión acabaron llevando a una sociedad con un alto grado de pobreza, ¿ya? Muy bien, muy bien, jóvenes. Realizan las actividades y me las envían al correo. Hasta la próxima, nos vemos.